reloj. Sí. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre, Asociación Civil, y en coordinación con ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes después de la entrevista de hace algunos días. Hoy tengo el gusto de tener aquí en Cuernavaca, Morelos, desde Colombia, a Andrea Suárez Salazar, a la cual le doy la más cordial bienvenida a México, al estado de Morelos, ciudad de Cuernavaca. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Miguel, muchas gracias por esa bella presentación y bienvenida. Estoy muy bien, gracias a Dios, muy motivada con este encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Déjenme decirles que el encontrarme y conocer a Andrea fue de una manera providencial. Me tomaría varios minutos para decirles cómo fue que me encuentro con Andrea el día de hoy, pero si me permiten, quiero leer muy brevemente algunos aspectos de quién es Andrea y que también ella nos pudiera enriquecer más con parte del trabajo que ha estado haciendo. Bueno, ella es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Tiene un magíster en Educación y Desarrollo Humano y es licenciada en Lenguas Modernas y Literatura. ¿Algo más que quisieras que conociéramos de ti, Andrea? ¿En dónde vives? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento en Colombia? ¿El trabajo que has empezado a hacer? Claro que sí, Miguel. Bueno, yo vivo en una ciudad que se llama Manizales, capital del departamento de Caldas, en Colombia, ¿sí? Soy rectora de un colegio que se llama Colegio León de Judá, que queda en el municipio de Villa María. Toda esta zona es el eje cafetero colombiano. Y también soy docente universitaria, trabajo en la Universidad Autónoma de Manizales desde hace ya varios años. Y bueno, como tú lo dijiste, estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, muy interesada en el tema de la educación en casa o homeschooling en mi país. Andrea, yo tengo varias preguntas que hacerte, pero quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo es que Andrea Suárez Salazar tiene el encuentro con el homeschooling o el homeschool o de las diferentes maneras que tú has encontrado en tu investigación? Sí, bueno, yo te acabo de decir que yo hago parte de una comunidad educativa. El Colegio León de Judá es un colegio que se fundó o que nació de una comunidad homeschooler aquí en mi ciudad. Hace ya muchos años empezó una gran cantidad de familias a estar interesados en los asuntos de la educación en el hogar y yo conocí la experiencia de estas familias, me vinculé inicialmente como tutora de algunos de estos niños y con el paso de los años se fue consolidando una propuesta educativa. Creo, ya. Querían tener su certificación oficial y empezamos a trabajar de una manera más formal y más seria y contundente en la consolidación de un proyecto educativo que pudiese evolucionar posteriormente a un colegio, ¿sí? Entonces, desde hace muchos años, tal vez 18 años, estoy interesada en asuntos de escolarización y desescolarización y formas alternativas de educar, formas diferentes. Entonces, básicamente esa es la forma en la que llego como a interesarme en este tema. Muy interesante y para muchos una paradoja hablar de homeschool y un sistema escolarizado. Como que algunos no lo pueden creer, algunos no lo ven
como que no es la vía correcta, pero bueno, de eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Quisiera preguntarte, Andrea, ¿qué te motivó a ti a estudiar la terminología de la educación en casa? Me mencionaba Andrea, amigos, y lo pueden leer en el documento que ella realizó junto con un compañero, se me escapó su nombre. Andrés Paus Runge Peña. Okay, por eso se me fue el nombre. Yo leo en su documento, amigos, que se los vamos a compartir, y que en la página de Facebook pueden ustedes ver un video muy, muy interesante de la vida de Andrea en su estadía en Nueva York. Me mencionaba Andrea, y pueden leer en este documento 25 términos que ella encontró, pero ahora me dice que hay 41. Ahí yo quiero que respiren, por favor, las personas que nos estén viendo y las que nos acompañen, porque en ese aspecto de la terminología sale muchas veces cierto celo de defender algunos aspectos. Pero te quiero preguntar, ¿qué les motivó a realizar esta investigación de la terminología? Bueno, en primer lugar, aclararte, Miguel, a ti y a todas las personas que nos están siguiendo en esta noche, que yo no me consideraría ni una defensora ni una detractora del homeschooling. Yo soy una estudiosa académica, ¿sí?, que está observando el homeschool en mi país como un fenómeno educativo social, ¿cierto? Yo estuve vinculada por 10 años a un grupo de investigación llamado Centro de Investigación Terminológica, CITERM, en la Universidad Autónoma de Manizales, ¿sí? Y en ese grupo de investigación nosotros ampliamente estudiamos la que llamamos la TCT, o la Teoría Comunicativa de la Terminología, que fue propuesta por María Teresa Cabré a principios de siglo. Y en esta teoría, pues ella propone como un marco de análisis de las unidades terminológicas, si se quieren, las expresiones o las palabras o las formas de llamar los fenómenos, ¿cierto? En este caso, nosotros hablamos de muchos términos, de muchas expresiones, variaciones terminológicas que varían de país a país o de contexto o bueno. Por ejemplo, algunas personas hablan de homeschooling, otras de flexischooling, otras de escolarización híbrida, otras de escolarización en casa, otras de educación en casa. Entonces, cuando yo inicio mi proceso de formación doctoral con la Universidad de Manizales en convenio con el CINDE, en mis lecturas iniciales de primer año, pues descubro muchísimas variaciones terminológicas y empiezo a reflexionar junto con mi tutor de tesis, que es el coautor de este artículo al que tú haces referencia, que dentro del colectivo homeschooler hay muchísimas formas de nombrar este fenómeno, pero que además esas formas terminológicas están cargadas de conceptualizaciones en torno a los enfoques filosóficos, en torno a las formas de concebir la metodología, la estrategia. Es decir, no solamente se trata de la manera en la que tú nombras un fenómeno, sino del trasfondo de esas unidades, ¿cierto? Tienen un trasfondo cognitivo, porque los padres conciben unos enfoques, incluso filosóficos, metodológicos, políticos, incluso culturales, sociales, pero también están cargados de un componente lingüístico porque hacen parte del lenguaje, obviamente, y un componente social, porque también hay intencionalidad social detrás de las expresiones. Entonces, en conversación con mi tutor y en el desarrollo de esta primera fase de antecedentes de mi investigación, descubro esas primeras unidades y empiezo a hacer un rastreo de todas estas formas de llamar el fenómeno, ¿sí? Y como tú bien lo dices, en esta primera versión del artículo, en este artículo se publican 25 unidades terminológicas, dando a entender
que dentro del mismo colectivo homeschooler hay diversas formas de llamar el fenómeno y también diversas comprensiones del fenómeno, ¿sí? No todos los educadores en casa comprenden lo mismo por educación en casa, ¿cierto? Y digamos que es un fenómeno cargado de una gran cantidad de subjetividades y formas de pensar, de percibir el mundo y de hacer homeschooling. Entonces, de eso se trata, ¿no? De hacer un acercamiento terminológico, un acercamiento al lenguaje para entender de fondo qué hay allí en este colectivo. Entonces, es una investigación pues muy interesante que también ha tocado como otras esferas y otros contextos aquí en Latinoamérica. También mencionas en este artículo que tuviste al alcance 50 documentos académicos, que no es nada sencillo, ¿no? Me dio mucho gusto, como lo mencionábamos, que dentro de esos documentos académicos hayas consultado a Carlos Cabo de España, porque tuve el gusto de conocerlo a través de una entrevista y su tesis doctoral de homeschooling en España es muy, muy, muy interesante, muy enriquecedora. Pero, ¿cómo encontraste y cómo clasificaste esta documentación para empezar a hacer este documento de casi 30 páginas? Claro que sí. Bueno, una de las cosas que un investigador social hace cuando empieza una investigación, obviamente, es leer. Inicialmente esa lectura pues se hace de una manera muy informal, con todos los recursos que uno va encontrando en internet, en las bibliotecas, luego eso evoluciona a una búsqueda un poco más organizada de bibliografía, ¿cierto? En bases de datos, en repositorios, en diferentes recursos digitales y físicos. Entonces, en una primera búsqueda yo consolido un corpus bibliográfico inicial de tal vez 71 documentos, y empiezo a hacer un primer filtro para seleccionar 50 documentos. Es un corpus bibliográfico que está dado desde 1990 hasta 2020, que son estas 3 décadas que yo utilizo para realizar esta primera revisión sistemática de las unidades terminológicas. Y consolido inicialmente 50 documentos, como dices tú. Dentro de los 50 documentos tengo libros, tengo tesis doctorales, tesis de maestría, tesis de especialización y unos pocos recursos tipo noticias, tal vez sentencias judiciales y demás. Este corpus es bilingüe, lo cual indica que en estos 50 documentos yo lo que hice fue un rastreo de unidades terminológicas, tanto en inglés como en español, ¿sí? Debo aclarar que esta búsqueda yo la realicé desde Colombia, Miguel, ¿sí? En todas las bases de datos y eso. Pero añado aquí este pequeño detalle porque puede ser útil para los oyentes, que el año pasado tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Columbia, en el Teachers College, hacer mi pasantía doctoral allí, y tuve acceso a otras bases de datos que yo, la verdad, desconocía. Y el año pasado, mi primer listado de 25 expresiones que tú puedes presentar allí, veo que estás proyectando mi artículo, en la primera tabla creo que son las 25 expresiones, eso. Este primer listado, ya en este momento tengo 41 expresiones, obviamente muchas más en inglés. Entonces, eso evidencia que la variación terminológica en este campo, en este fenómeno educativo del homeschooling es muy amplia, es muy amplia. En los Estados Unidos no solo es un tema de investigación, sino una línea de trabajo investigativo, o sea, es mucho más amplio el contexto, digamos, anglosajón y los trabajos que se hacen en Estados Unidos en torno al tema. ¿En algún momento te detuviste más en algún término que en otro para estudiar, como lo has mencionado, desde el punto de vista posiblemente etimológico, pero epistemológico, para poder entender la complejidad de un término hacia otro en la práctica? ¿Fueron algunos más de tu interés que de otros?
Pues uno lo que hace cuando investiga sobre corpus de textos es prestar mucha atención al tema de frecuencia y recurrencia, ¿sí? Entonces, uno lo que empieza a hacer es como a cuantificar y a medir el número de apariciones de las unidades terminológicas en los textos. Entonces, lo que yo hago o lo que pienso que me llama la atención son esas recurrencias de algunas unidades terminológicas. Y lo que yo realizo en esta primera fase de mi tesis doctoral es una matriz de análisis, ¿sí? Una matriz muy sencilla, donde yo empiezo a listar todas estas expresiones con las que se conoce el fenómeno en una columna, y al lado derecho empiezo a analizar aspectos, digamos, pedagógicos y didácticos, de los cuales también te hablaré pues más adelante, ¿cierto? De los criterios. Pero ¿qué me llamó la atención? Como esas recurrencias, ¿sí? Esas formas de nombrar que son más comunes que otras. Por ejemplo, el flexi-schooling, ¿sí? La expresión flexi-schooling es mucho más común que educación a domicilio, por decir algo, ¿cierto? Educación a domicilio aparece en pocos contextos, digamos en Francia y en Holanda, pero en Latinoamérica no se escucha educación a domicilio, no es muy común esa expresión. Entonces, lo que uno va valorando en la matriz de análisis es el número de apariciones en la bibliografía, y no solamente el número de apariciones, sino también el semantismo que hay debajo de eso, es decir, qué significa o a qué alude esa expresión terminológica en ese contexto que uno está analizando. Hablando de este término de flexischooling, entonces podemos entender que es el cambio de un momento de educación escolarizada y un momento de educación no escolarizada. Es correcto, Miguel. En el corpus bibliográfico que yo analicé, hay 3 unidades terminológicas que tienen mayor desarrollo como epistémico, que tienen mayor aparición, y son homeschooling, como la opción, digamos, en el español, educación en casa. Está el unschooling con su equivalente desescolarización, y una variación intermedia entre ambas que sería el flexi-schooling o la educación en casa flexible, ¿sí? En otros autores aparece como si fuese el término híbrido, ¿sí? Y hace referencia a esa forma, digamos, entre las dos. Es decir, parte del tiempo se vive en un colegio o en una institución educativa formal, y parte del tiempo se vive en casa. Te lo pregunto, Andrea, porque hay personas que confunden el flexi-schooling un poquito con el unschooling, en el sentido de que consideran el unschooling como un proceso de enseñanza-aprendizaje libre, ¿no? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Quieres estar en pijama? ¿Quieres ponerte pantalón? ¿Quieres irte al parque? ¿Quieres quedarte en casa? ¿Qué es lo que quieres hacer hoy? Esto de ir de un sistema escolarizado a uno no escolarizado, y se ha confundido con hoy mis hijos van a hacer lo que quieran. ¿Has encontrado en el flexi-schooling algo parecido que se acerque a que haya una libertad de educar porque soy flexi-schooling? Perdón, y también se ha confundido el flexi-schooling de que hoy voy a hacer unschooling, la siguiente semana voy a hacer world schooling, y la siguiente semana voy a hacer otra cosa, y confunden que eso es el flexi-schooling. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta variación? Bueno, yo creo que lo primero que tendría que aclarar es que el fenómeno educativo social de la educación en casa es un fenómeno profundamente complejo, ¿sí? O sea, no hay una sola forma de nombrarlo, ni de vivirlo, ni de conceptualizarlo, ¿sí? Hay que hablar desde la complejidad, y también hay que hablar desde la subjetividad, porque colectivos de familias pueden concebir dentro de sus prácticas múltiples formas de nombrar, de enunciar, de vivir. Eso es lo primero, ¿cierto?
Y lo segundo, aclarar que en un trabajo investigativo de tipo bibliográfico, pues lo que aparece es que sí hay, digamos, regularidades en la enunciación del fenómeno y en la práctica del fenómeno, ¿sí? O sea, hay regularidades, hay comprensiones colectivas similares, recurrentes en la comprensión como tal de la educación en casa. Entonces, hablando de esas regularidades, el unschooling con su equivalente desescolarización es en efecto lo que tú planteas, Miguel. Es una forma de concebir la educación de una manera creativa, espontánea y con total ausencia de cualquier forma escolarizada, ¿sí? Algunos lo llaman aprendizaje natural, aprendizaje espontáneo, o sea, cero escuela. Ana Paulina Maya, por ejemplo, que es una autora colombiana del libro Si el colegio no existiera, ella es de la tendencia libertaria o anarquista, ¿cierto? De cero escuela. Por ejemplo, Erwin Fabián García, también de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un grupo de investigación de educación alternativa y ESEO, que son formas alternativas de hacer educación. Él también es de la corriente de la desescolarización, es decir, el discurso que promueve cero escuela, ¿sí? Y se asocia mucho a lo que tú has dicho. Cero escuela es el niño qué es lo que desea, qué es lo que quieres hacer hoy, a qué horas te quieres levantar, a qué horas quieres comer, y en la medida en que los padres comprendan como la dinámica, la forma de ser de sus hijos, pues van conduciéndose de esa forma. En Estados Unidos también hay mucho unschooling, muchísimo. Es una forma muy libre, muy espontánea de aprender. Mientras el flexi-schooling, la regularidad, ¿cierto? Lo que uno encuentra en la documentación y en la bibliografía es que sí son formas híbridas, es decir, son tiempos donde los padres reciben asistencia, acompañamiento, recursos y actividades por parte de educaciones formales, ¿sí? Legales, digamos, ante el Estado, y parte de su tiempo lo distribuyen en actividades espontáneas o libres o esto. Pero es flexi-schooling precisamente por eso, por la distribución del tiempo. Ahora bien, Miguel, hay familias que pueden hacer tránsitos entre esos dos modelos de educación. Por ejemplo, he encontrado familias que empiezan mucho desde una perspectiva desescolarizada, como unschooling, y están 1, 2, 3, tal vez 4 años. Y en la medida en que pasa el tiempo, en mi proceso, digamos, de trabajo de campo, he observado que empiezan a hacer tránsitos a la educación formal, porque requieren de pronto más ayuda para algún tipo de conocimiento y requieren o quieren después vincularse con instituciones de educación formal o con tutores. Entonces sí hay como tránsitos, hay tránsitos. También es común que especialmente en las personas que inician, las familias que inician a educar en casa, hagan esos movimientos por cuanto aún no tienen claridad de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces hay una pregunta grande por el cómo, ¿sí? Y de allí también que se entienda el hecho de que en la bibliografía anglosajona, por ejemplo, hay muchos how-to books, o sea, esos libros que te dicen el cómo empezar, cómo iniciar, precisamente porque hay un asunto, digamos, de base de conceptualización que amerita ser, digamos, estudiado a profundidad, y eso es lo que estamos haciendo precisamente. Exactamente, y me voy a adelantar un poquito a una pregunta, quería dejarla no al final. Andrea, ¿consideras entonces que si una familia adopta una terminología, a diferencia de otra familia con otra hablamos de terminología, ¿no? Por lo Sí. que estamos compartiendo. Sí. Su estilo de enseñanza va a depender de esa terminología que adopte para enseñar a sus hijos. Sí, es muy probable. Es muy probable, Miguel, porque mira, el asunto con el lenguaje es que es transversal a todo lo que existe, es decir, el lenguaje es el que enuncia
toda la realidad. O sea, el lenguaje es la vía mediante la cual nosotros percibimos la realidad, la nombramos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos estudios sobre el lenguaje, por supuesto que estamos también adentrándonos en las concepciones de mundo de las personas, ¿sí? Entonces, si tú nombras una realidad de cierta manera, por supuesto que esas enunciaciones que tú haces en torno al fenómeno van a llevar a diferentes comprensiones del mismo. Y si tú tienes diferentes concepciones, ¿cierto? O ideas, o pensamientos, o sentires frente a ese fenómeno, pues obviamente tu práctica, tu día a día, tu cotidianidad, va a estar muy influenciada y muy arraigada por causa de esas formas de nombrar, ¿cierto? Entonces, en efecto, el lenguaje tiene mucha incidencia en la forma en la que las familias deciden educar a sus hijos o no. Y las prácticas, digamos, educativas se ven muy mediadas por el lenguaje y por tus comprensiones sobre él, claro. Sí. No te escucho, Miguel, disculpa. Ok, perdón. Sí, como mencionas, es tan complejo como se escucha o tan sencillo. Lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en unschooling, ¿cómo traduces correctamente unschooling? ¿Sin escuela? Bueno, el asunto de la traducción es también algo interesante, Miguel, porque tú puedes encontrar varias traducciones asociadas a varios términos. Eso se encuentra muy fácilmente en los corpus bilingües, ¿cierto? Entonces, no podemos hablar en traducción como de formas correctas o incorrectas, sino más bien de formas que son un poco más comunes y otras que son menos comunes. La forma que yo he encontrado que más comúnmente se utiliza para traducir unschooling es desescolarización, pero también se encuentra la forma sin escuela, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de traducción, debemos es como mirar eso, como las recurrencias en cuanto a las formas, pero no es que haya una forma como prescriptiva de decir correcto o incorrecto, espero ser claro. Sí, claro. Esto es muy interesante, Andrea, porque cuando se ha hablado del término acuñado, como dice varios documentos por John Holt, muchas veces encuentras familias que han decidido educar en casa por diferentes circunstancias, pero cuando nos encontramos con el término desescolarización, ocurren dos cosas. La familia habla sobre el rechazo rotundo que tiene contra la educación que imparte el Estado. ¿Sí? Eso es por un lado. Y hablamos de la historia de Prusia y etcétera, etcétera, ¿no? Casi todos mencionamos a Prusia, ¿no? Pero también el término de desescolarización ha orillado a recomendar, como nosotros nos recomendaron, tómate un año. ¿Cómo empezamos? Tómate un año experimentando, pero lo más importante es que desescolarices a tu mente. ¿Esto cómo lo has tú interpretado? Conociendo la terminología, conociendo dónde lo han puesto o dónde lo hemos puesto, pero esta cuestión de la desintoxicación, de la escolarización o la desescolarización. Sí. Bueno, esta parte de la mente desescolarizada, pues viene de una propuesta teórica también, ¿cierto? De Howard Gardner. Él tiene un libro que lleva ese título precisamente, la mente desescolarizada, The Unschooled Mind.
Y con esa tendencia, pues hay otras personas que hablan de los procesos de desintoxicación de la escolarización. Sí, hay una postura muy libertaria, muy anarquista frente al tema de la escolarización, pero que también está marcada por una crítica como muy profunda al sistema escolar del siglo XVIII, porque si tú miras, pues obviamente nosotros en este momento tenemos un modelo de escuela, o sea, la escuela moderna nace en el siglo XVIII, pero esta escuela que se dice moderna, no es que sea una escuela contemporánea, seguimos con el mismo modelo, ¿cierto? Un salón, unas sillas, un tablero, un profesor al frente, modelos de enseñanza frontal y demás. Entonces, lo que uno encuentra en teóricos con una perspectiva literaria es precisamente eso, la postura de o la invitación de desescolarizar la mente o desintoxicarse del sistema escolarizado propuesto por la escuela moderna, ¿cierto? Y por eso es que surgen estos diferentes discursos de modelos educativos alternativos. Yo he escuchado, por ejemplo, educación alternativa, es decir, hay personas que ni siquiera hablan de educación en casa, porque dicen la unidad terminológica de educación en casa implicaría que el proceso de formación se da únicamente en ese contexto de hogar, de casa. Y lo que precisamente busca la educación en casa es salir de casa. O sea, no es que sea en casa, sino fuera de casa. Entonces uno encuentra mucho en los colectivos, digamos, educadores en casa que educan por fuera de casa, educan en el parque, educan en sus comunidades, educan en campos deportivos, educan por fuera, ¿sí? A tal punto, Miguel, que traigo acá pues como el término que mencionaste hace un rato, word schooling, ¿cierto? Esa es una perspectiva muy libertaria, es decir, son formas nuevas o son formaciones que se van adhiriendo al unschooling, que van saliendo y que son muy recientes. El word schooling, por ejemplo, nace de esa perspectiva libertaria, anarquista, muy crítica a esta postura estatal, y es simplemente viaja por el mundo, ¿sí? O sea, viaja por el mundo, viaja cuanto más puedas, porque en la medida en que tengas más experiencias y más, digamos, interacción cultural y más contacto con las diferentes culturas, pues vas a lograr más aprendizajes. También está el término road schooling, ¿sí? Como road schooling, que es simplemente viaja en carro, viaja en carro y haz paradas y come en lugares y duerme en diferentes lugares. Entonces son tendencias muy nuevas que están precisamente saliendo de esa perspectiva desescolarizante. Ahora, hay otras perspectivas o formas de nombrar que salen propiamente del homeschooling. Por ejemplo, el término escolarización en el hogar, ¿sí? O escuela en casa. Cuando uno hace referencia a esos términos, hace referencia a una forma de ver el mundo, digamos, escolarizado y de alguna manera trasladar elementos de la escolarización a la casa. Entonces, uno encuentra también familias que, por ejemplo, escogen una habitación de su casa y la adecúan como si fuese un salón, ¿sí? Entonces ponen un escritorio, un televisor, un tablero. ¿Y qué es lo que quieren como decir con eso, cierto? O con su práctica, pues que ellos tienen la idea de que la escolarización, tal y como la conocemos del siglo XVIII, sí tiene elementos aportantes para la formación de sus hijos y por eso es que se traen el tablero, sí soy clara, se traen las sillas y entonces cuando el niño, digamos, madruga, hace sus tareas, digamos, sus tareas, digamos, de tender la cama, de desayunar, pero entonces ya a las 8 o 9 de la mañana ya tiene que estar en ese lugar dispuesto para el estudio. Entonces, fíjate que en este colectivo hay muchísimas formas de concebir la educación y eso es lo que hace tan interesante la terminología, porque algunos dirán, no, eso no tiene sentido, ¿cómo voy a traer yo la escuela a la casa si antes estoy deseando que mi niño salga de eso? Pero hay familias que lo hacen. Hay familias que lo hacen de esa manera. Hay familias que incluso tienen rutinas, que tienen horarios,
que tienen clases sincrónicas, asincrónicas, y hay otras familias que no. Entonces tú encuentras de todo, Miguel. Realmente cuando uno lee la documentación y cuando conversa con las personas, sí se da cuenta que algo que hace muy rico el fenómeno de la educación en casa es que une a una gran cantidad de personas distintas que no estarían juntas de otra manera. Y eso es algo muy interesante de la educación en casa. Tú en el colectivo homeschooling encuentras anarquistas, críticos frente a la posición estatal, pero encuentras también gente conservadora, ¿sí? Encuentras también gente religiosa, o sea, encuentras muchísimas perspectivas diversas y uno dice, no estarían juntas de otra manera si no fuera por esta forma de concebir la educación. Y eso lo hace un fenómeno muy interesante y digno de estudio, además. Claro. Si no mal recuerdo, Andrea, Iván Illich es el que propone la mente desescolarizada. La sociedad. La sociedad desescolarizada. Sí. Él vivió aquí, sí, donde claro. yo vivo, en Cuernavaca. Claro. Intenté conseguir encontrar a gente que trabajó con él, pero ha sido un poquito difícil. Voy a hacerte una siguiente pregunta, pero primero quiero que podamos ver la gente que nos está siguiendo. Un gran abrazo a mi hermano querido Edgar Patiño. Un abrazo. Un amigo en común que tenemos, Andrea. Así es. Agradecido por poderles ver y aprender de ambos, Comunidad Creativa Acción Libre AC y Andrea Suárez. Muchas gracias, Edgar. Espero nos veamos muy pronto. Luis, no sé si es Felipe Sepúlveda Cárdenas. Buenas noches. Soy la mamá de Juan José García, grado séptimo. Supongo que es alguien de León del Colegio Sí, León. así es. Bueno, te da las buenas noches, que yo ya creo que ya son 7:30 en Colombia. Ajá. Víctor Henao Gómez, muchas buenas noches, gracias por este espacio enriquecedor que trae hermoso mundo de la educación, muchas gracias. Ok, ya puso ahí, espacio enriquecedor para la educación, también nos saluda Zuli Salazar Zapata, supongo que conoces a Zuli. Sí, muy bien. Gracias, buenas noches, también saludos Andrea de parte de Sandra Gil. Felicitaciones, Andrea. Estoy viendo el chat mucho, eso está muy bien. Quiere decir que están concentrados, Miguel. Así es. Y Gerardo Bolaño, saludo amigo desde Mexicali, bendiciones. Muchísimas gracias, Gerardo, por seguirnos. Yo te quiero preguntar, Andrea, entonces, podemos decir, ¿qué es lo correcto para ti como investigadora? ¿Hay diversidad o hay contradicción en todos estos conceptos? Miguel, si me permites, yo quisiera regresarme un poquito antes de responder esa pregunta a lo que tú mencionaste de Iván Illich, porque qué especial que tú estés en Cuernavaca y qué especial que me hayas escrito desde allá, porque en Cuernavaca sucedió algo muy importante para la educación de Latinoamérica en la década del 70, y yo creo que tú estás enterado de eso. En la década del 70, Iván Illich y Paulo Freire, imagínate, dos grandes de la educación, se encontraron allí, en tu ciudad, y ellos estuvieron disertando en torno a estos asuntos, ¿cierto? Iván Illich muy desde la perspectiva desescolarizante de, o sea, cero escuela, él lo que planteaba para Latinoamérica era un proyecto educativo diferente, ¿cierto? Una forma de concebir la educación diferente, pero en ese encuentro, en esa conversación con Paulo Freire, porque además ellos fueron muy amigos, ¿cierto? Ellos tuvieron encuentros y desencuentros grandes y bueno, pero ese encuentro en Cuernavaca fue bien especial porque Paulo Freire ya había recibido una propuesta en el Brasil para empezar como este gran proyecto de alfabetización para todos y para desarrollar todo lo que es la educación popular, que me imagino tú, digamos, has leído y demás, y nuestros oyentes también conocen.
Y qué especial que en ese encuentro, digamos que sucedió en Cuernavaca en el 70, es donde se da una gran separación de dos grandes proyectos educativos que ha vivido Latinoamérica. Entonces, Paulo Freire dice, no, yo creo que el proyecto educativo al que le debe apuntar Latinoamérica es un proyecto de alfabetización para todos, de que haya maestros y maestras en todas partes, que se hagan los ajustes pertinentes al sistema educativo escolar, pero que se abran las puertas a la educación popular. Y lo que hace Paulo Freire de regreso a Brasil es precisamente eso, ¿cierto? Trabajar en todo este proceso de alfabetización y este movimiento, pues obviamente tú sabes quién es Paulo Freire ahora para nosotros y pues la herencia, digamos, educativa que sucedió. Y por su parte, Iván Illich pasa a la memoria como uno de los rebeldes de la educación. Si tú estudias, digamos, teoría educativa, obviamente vas a leer a los grandes, ¿cierto? A Dewey, a Biesta, a Freire, bueno, todas estas perspectivas que defienden el sistema escolar. Pero John Holt, autores como Iván Illich, Gabor Mate, o sea, esta gente ya, digamos que no se lee dentro de la gran línea de la teoría educativa, sino que pasan a ser como los rebeldes o los de afuera. Y eso muestra también como esa perspectiva contracultural y rupturista que es la educación en casa, ¿cierto? Porque es un modelo que es contracultura y que es rupturista. Entonces, quería pues como recordar ese evento y me parece especial porque tú vives allí en Cuernavaca, ¿cierto? Y lo otro es, con relación a tu pregunta de la diversidad terminológica, en efecto, yo pienso que más que contradicciones hay diversidades, ¿sí? Esa es como mi postura en este momento. Yo trato de observar el fenómeno como un gastroenterólogo observaría su objeto de estudio, un estómago, ¿sí? Es decir, uno en calidad de investigador, más allá de volverse un defensor asiduo o un detractor de posturas, yo pienso que hay que tomar un poco de distancia y mirar qué es lo que hay en el colectivo. Y eso es lo que he tratado de hacer en mis diferentes trabajos. De tal modo que es muy complejo, pero es muy diverso y hay riqueza en la diversidad. Y eso es lo que hay que rescatar, esa riqueza en la diversidad. Ahora, tú mencionas en el texto, Andrea, 8 criterios educativos para analizar las variaciones terminológicas. ¿Nos los podrías mencionar esos criterios educativos para poder ir enriqueciendo los conceptos? Perfecto. Hace un rato, pues yo te comentaba que lo que yo hice en esa primera parte de mi tesis fue elaborar una matriz, ¿cierto? Entonces lo que hice fue tomar todas las variaciones terminológicas y en esa matriz evaluarlas bajo 8 criterios. El primero era la concepción del sujeto que educa, ¿sí? Porque en el colectivo homeschooler podría uno pensar que únicamente el sujeto que educa es el padre o la madre, y no es necesariamente así. Por supuesto, en muchos casos, la madre es quien asume como el rol, digamos, de enseñanza en el hogar. Ay, gracias por proyectarlo, eso me ayuda un poco. Y el padre también, digamos, se puede vincular, pero no necesariamente son ellos los únicos que educan. También se encuentran formas, digamos, de contratación temporal de tutores para suplir algunas áreas de conocimiento específico en determinados momentos, ¿cierto? O sea que el sujeto que educa sería un tutor externo que viene a casa o con el cual el hijo o la hija se encuentran en un lugar determinado. En ese caso es un sujeto externo. La concepción del estudiante o el aprendiz, claro. ¿Cuáles son esas formas de concebir? ¿Es mi hijo? ¿En qué contexto? ¿Y es mi estudiante? ¿En qué contexto? Y qué modos de ser o qué características tiene ese hijo, esa hija o ese estudiante, ¿cierto? Entonces ahí es donde se analiza como la expresión. Un tercer criterio tiene que ver con los contenidos, es decir, ¿qué se enseña? ¿Qué se enseña? Se enseña un currículo previamente establecido que se
que está dispuesto en una página web o que es propio de un instituto o que hace parte de los estándares educativos de esa nación. ¿Qué enseñan los padres? ¿Sí? O si ellos mismos crean su propio currículo. Un cuarto criterio es la relación espacio-tiempo, es decir, las mediaciones. Si me permites, en este punto del contenido, ha Ajá. sido de gran discusión y a veces de temor de algunas familias que empiezan a educar en casa, ¿cuál sería el currículum con el que puedo empezar? Nosotros, así como nos recomendaron, experimenta con cierto orden, con cierta planeación, pero este criterio que lo pones en tercer lugar, ¿qué tan significativo y relevante puede ser para la conexión que tienen los padres con los hijos? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque ya me estás hablando de conexión y relación de los padres con los hijos. Pero lo que yo te puedo decir es que de la selección de un currículo dependen muchas cosas en la vida familiar, Miguel. Muchas cosas. Dependen los tipos de interacción, dependen los aprendizajes e incluso la decisión de no elegir un currículo también, ¿sí? O sea, esa decisión de la elección de un currículo va a afectar, va a incidir muchísimo en la vida de una familia, ¿sí? En la vida de una familia. Hay muchos currículos, ¿sí? Hay, por ejemplo, padres que optan por la educación clásica, ¿cierto? Todos los modelos y las asignaturas de la educación clásica, el trivium, hay familias que se enfocan más en posturas como de lectura y escritura, como el método Charlotte Mason, como el método Waldorf. Bueno, hay muchísimos, hay otras familias que toman Montessori, hay otras familias que, digamos, toman currículos más modernos, si se quiere, que están incorporados también con plataformas educativas como Kaplan. Bueno, hay varios. No digo en esta entrevista que esto es lo correcto, lo incorrecto, porque no me gustan las perspectivas, digamos, prescriptivistas en investigación social, pero sí considero como investigadora que de dicha selección dependen muchas cosas. Dependen muchas cosas al interior de los hogares y es un tiempo, yo considero que es muy importante que una familia que esté considerando educar en casa se tome un tiempo significativo para mirar las diferentes opciones que hay, los diferentes currículos y los diferentes contenidos para que elija lo que mejor le convenga, con lo que mejor se va a sentir en casa, ¿cierto? Y además porque las familias son muy diversas. Todas las familias son muy diversas y lo que funcionó de pronto para ti, Miguel, con tus hijas, puede que no funcione para una familia, para otra familia y no funciona de la misma manera. Entonces, creo que esa es como mi aporte en esa parte de contenidos. No, está muy bien, porque muchos conocemos a familias de fundadores de colectivos muy importantes y muy significativos para México, porque han tenido 12 hijos. Y a esos 12 hijos han sido educados en casa por ambos padres. Tal vez en algún momento los hijos mayores empezaron a dar cierto apoyo. Como Richardson o Tucker, son educadores en casa de familias, o sea, no son 5 hijos, son 8, 9, 12 hijos. Y el contenido, como que ha sido uno de los temas recurrentes cuando hay talleres, capacitación, conferencias. Puedo empezar con este currículum con tal, no, no, porque este es el que se imparte de parte del Estado. Entonces, es muy complejo, pero muy interesante este análisis. Si me permites, Edgar, dice, importante el lo que estás hablando acerca de ese concepto de hombre, de niño que la familia posee.
desde ahí se toma la decisión, creo yo. ¿Qué piensan? Qué buena esa pregunta, Edgar. Un abracito. Claro, lo que pasa es que las decisiones en materia educativa sobre los hijos se toman mucho con base en el conocimiento que se tengan de los hijos y también las concepciones del futuro que se quiere para los hijos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de tu pensamiento como padre, como madre, de tus ideales y de además el relacionamiento que tengas con tu hijo y el conocimiento de tu hijo, va a depender la decisión, ¿sí? En gran manera, va a depender esa decisión que tú tomes cuando emprendes homeschool. Y por supuesto ahí entramos a otro componente que es ya más socioemocional, ¿sí? Y es como el conocimiento de las familias, el conocimiento de los padres, de sus hijos y también de sus hijos, de sus padres, porque una de las cosas que uno encuentra en el octavo criterio, que bueno, no he terminado los otros, pero en el criterio de formas sociales, lo que uno encuentra, Edgar, es los tipos de relación, ¿sí? Entonces, yo tengo con mi hijo, mi hija, una relación frontal, una relación, una relación de par, una relación de un colectivo, porque yo puedo también impartir, por ejemplo, talleres o sesiones con otros niños cuando enseño. Entonces, en ese criterio de formas sociales se ve muy evidente el tipo de interacción que tienen los padres con sus hijos, pero además también el grado de conocimiento y cómo se da ese conocimiento a través de los años, ¿cierto? Y eso es un componente totalmente socioemocional que tiene, claro, que tiene mucha incidencia en la lección que se haga de estas formas alternativas de educación. Claro que sí. Así es. Al respecto, Víctor nos dice, considero que el aprendizaje es un ejercicio significativo y va a tener como base las características de la familia, como lo mencionas, y de sus individuos. No todos aprendemos de la misma forma, por lo tanto es importante reconocer las características, ventajas y dificultades y demás puntos a evaluar antes de ubicarme en una decisión frente a qué y cómo voy a orientar la práctica de enseñanza-aprendizaje. ¿Es correcto? Así Totalmente, es. totalmente, totalmente. Creo que esa intervención describe mucho mi postura como investigadora, ¿cierto? Porque sí hay una carga de subjetividad alta en las familias y lo que funciona para una familia puede no funcionar igual para otra. Entonces, eso es lo que hace el fenómeno muy rico y muy agradable también de ser estudiado y sistematizado y conceptualizado, claro. Ok. Entonces, después de contenidos, tenemos relación espacio-tiempo. Correcto. La relación espacio-tiempo es el criterio que tiene que ver con la dimensión espacio-temporal, es decir, las jornadas, la organización de los tiempos, las rutinas, las rutinas diarias, pero también la distribución del tiempo en semanas, en meses, ¿cierto? Entonces, si hay algunos padres que tienen, por ejemplo, año escolar en casa, o si eso no existe para ellos, si tienen una distribución del tiempo en el día, ¿cierto? De qué horas a qué horas se estudia, de qué horas a qué horas se descansa, etcétera. O si no hay aquello de estudio y descanso, sino que todo es como un todo unido. Entonces ahí se mira la perspectiva, digamos, temporal. Y la dimensión espacial, claro, los lugares, en qué lugares toma el acto educativo lugar, ¿cierto? O sea, en dónde está ubicado, en el parque, en la casa, en la iglesia, en dónde, en una escuela. Ese es el criterio. El quinto criterio son los métodos y las estrategias, es decir, las formas, las actividades, los ejercicios, los recursos utilizados para enseñar bajo esta perspectiva, ¿cierto? Las finalidades, esta parte es muy importante. ¿Cuáles son los propósitos de este tipo de educación? O sea, en las familias, ¿por qué se toma esta decisión? ¿Por qué? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las razones? Y
y te digo, en esta parte es muy importante mirar si las intencionalidades son, por ejemplo, emancipadoras, o si son funcionales, si son humanistas, o si son simplemente instruccionales, ¿cierto? Como de tipo pedagógico y didáctico. Entonces, esta parte también es muy interesante porque uno ve como el trasfondo, ¿sí? O las motivaciones de las familias. Y el séptimo criterio tiene que ver con las formas de evaluación. Es decir, ¿es importante o no para una familia hacer seguimiento de los aprendizajes? Evaluar los aprendizajes y cómo se hace esa evaluación, ¿sí? De qué formas, de qué maneras se hacen esas formas de evaluación. Entonces, con esta matriz de análisis, lo que hago es precisamente acercarme a esos términos y comprender qué es lo que está sucediendo en el colectivo homeschooler. Básicamente es eso. Okay. Andrea nos acaba de dar un mini taller, que esto puede durar más tiempo. Esta parte es muy interesante como para un taller. Quisiera regresarme tantito, Andrea, si me lo permites, a la interesantísima lista de los términos o la unidad terminológica por lo siguiente. Nos mencionaste al principio que has... No te escucho. Perdón, ¿qué otros términos adicionales a estos 25 has encontrado, Andrea? Sí, bueno, qué interesante esa pregunta, porque yo el año pasado estuve muy sorprendida al encontrar tantos términos adicionales cuando estuve estudiando en el Teachers College. Yo encontré otros términos distintos a estos 25, te voy a mencionar los que encontré. Escuela libre, aprendizaje en familia, educación parental, educación alternativa, escuela en el hogar. Ojo ahí porque yo había encontrado escuela en casa, pero tiene un matiz semántico distinto, escuela en el hogar, escuela en casa, elective education, enseñanza a domicilio, mira esta, enseñanza a domicilio, o sea, como si el elemento de la escolarización del maestro fuese transportado del sistema escolar a la casa, entonces se trae el domicilio de la enseñanza, qué interesante esa parte. Enseñanza abierta, el hybrid homeschooling, que vendría a ser como el homeschooling híbrido, word schooling, del cual ya hablamos, road schooling, mira esta, remote schooling, o sea, como y remote homeschooling también, entonces una escolarización remota, es decir, si tengo que depender de algo afuera, porque es remoto, o educación en casa remota, también como con esos dos matices. Escucha cyber home, ciberhogar, ciberhogar. Incluso encontré el Cyber Contract School, que es una suerte de contrato de escolarización que se firma con una escuela, pero para que esa escuela me otorgue permiso de quedarme en casa. ¿Cierto? Y también uno con el prefijo cyber, ahí empieza a analizar otra cosa bien interesante y es el tema de la influencia tecnológica, ¿cierto? Como de la adquisición y la apropiación de recursos digitales e incorporación de tecnología en el hogar, que ahí ya también se abre como una línea de investigación bastante interesante. Esta maternal education. Yo había encontrado la unidad terminológica Mom School, que ya tú la habías, me comentaste antes que lo viste ahí muy, muy especialmente en el artículo, pero no, Maternal Education, educación maternal. Este término lo encontré porque donde yo estudié, en el Teachers College en Columbia, el edificio donde yo estudié
era un edificio donde se quedaban las mujeres educando a sus hijos, mientras que sus esposos estaban en el edificio central de la Universidad de Columbia estudiando medicina, ingeniería, artes. Entonces, los varones eran quienes en el siglo XVII estaban ubicados en ese edificio, como aprendiendo la ciencia, el arte, la tecnología, y había un edificio aparte para las esposas y sus hijos, donde les enseñaban, digamos, ese término muy interesante. Y también un datico ahí muy interesante es que en ese edificio, en el Teachers College, fue donde se compuso la canción universal del cumpleaños, ¿cierto? Del Happy Birthday to You. O sea, que esa canción de cumpleaños viene bien, o sea, tiene un trasfondo de educación en el hogar, ¿cierto? Y es algo bien, bien especial porque fueron las madres las que compusieron esa canción para sus hijos mientras sus esposos estudiaban en Colombia. Elective Home Education, también la encontré allí, y Home Delivery Education, que es, la encontré en un contexto chino también. Es la educación, o sea, todo el paquetico, el servicio educativo que viene a la casa. Entonces es home delivery, también es como a domicilio, como en ese contexto holandés y francés que te conté ahora. Entonces, mira que hay matices semánticos muy interesantes, muy ricos de ser, digamos, estudiados y bueno, y conceptualizados. Sí, y te mencionaba que adelante, casi a la mitad o al final de tu investigación, encuentro este término de mom schooling. Cuando te lo encuentras, ¿qué pasó por tu mente ver mom schooling? Mom schooling. Bueno, el mom schooling está repertoriado en varias fuentes anglosajonas y no en Latinoamérica, ¿sí? No se encuentra como educación en casa maternal, esa forma no es muy común, pero en Estados Unidos sí. Y lo que denota es una forma de hacer educación y enseñanza frontal, directamente por las madres. ¿Sí? Directamente por las madres. Entonces, son las madres las que asumen la responsabilidad directa de la educación de sus hijos, mientras los padres están en el trabajo y son proveedores de sus hogares, ¿cierto? Es una forma, digamos, siglo XVI, siglo XVII, un contexto anglosajón, pero que además se ha mantenido a lo largo de los siglos, ¿sí? O sea, se ha mantenido el mom school y hoy día vemos muchas familias que siguen este modelo. Adicionalmente, el Mom School tiene una particularidad y es la construcción de colectivos o la creación de comunidad alrededor de madre o madres educadoras. Entonces, lo que hacen es, yo tengo mis hijos, tú tienes los tuyos, tú tienes los tuyos, nos unimos 5 mamitas y nos reunimos los jueves en la tarde, por decir algo, y la mamita que es muy hábil en matemáticas es quien enseña matemáticas, ¿sí? Y el siguiente jueves, la mamita que es muy hábil en español, entonces enseña cuestiones de español. Y eso crea unas comunidades, unas redes de familias de enseñanza frontal, pero además de enseñanza de pares, porque los niños se reúnen con otros niños que también están siendo educados en casa. Entonces, fíjate que pese a que el modelo existe hace tantos años, no ha dejado de ser viable, ¿cierto? Y no ha dejado de existir. Hoy día muchas comunidades se organizan de esa manera, muchas comunidades se organizan así y se reúnen para eso, se reúnen específicamente para realizar actividades que satisfacen intereses en común. Así es, si me permites, quiero compartirles
Bueno, ahí tenemos casi, no está todo, no representa los casi 8 años de diversas familias que nos conocimos a lo largo del tiempo y como lo acabas de mencionar, familias que nos apoyábamos, familias que nos veíamos de vez en vez organizando campamento, excursión, salidas, talleres, y eso es muy, muy, muy enriquecedor. ¿Qué hacíamos, Andrea? Ahorita puedo ya usar algunos términos de lo que hacíamos, pero antes uno simplemente decía, educo a mis hijas en casa, mi esposa educa a nuestras hijas en casa, pero no teníamos muy definido. Y al respecto te quiero preguntar, ¿qué tan importante es que hoy, delante de tanta diversidad, los padres de familia puedan entender estas conceptualizaciones? Bueno, como investigadora social, yo creo que soy una abanderada por el conocimiento también teórico y conceptual que acompaña nuestras prácticas educativas, ¿cierto? Yo conozco, bueno, y he tenido la oportunidad de hablar con muchas familias educadoras en casa y pienso que es muy útil para las familias este tipo de conocimiento que estamos creando, Miguel, porque en la medida en que tú entiendas las perspectivas teóricas diversas que existen, los currículos que hay, los autores que han hablado del tema y todo lo que se está diciendo en términos epistémicos de lo que hay, pues obviamente va a haber mayor claridad y además mayores herramientas para la defensa pública del homeschooling, porque uno lo que percibe en las familias en términos generales, es que enfrentan muchas situaciones de tipo legal, ¿cierto? De tipo jurídico también, porque hay una suerte como de persecución, de señalamiento, de crítica social, sí, como algo negativo, como en contra de estas nuevas formas sociales. De hecho, educativas. De hecho, cuando yo entré al doctorado, yo misma fui digamos, señalada y muy criticada por mi interés investigativo, porque yo estoy en un doctorado donde el colectivo es defensor de la escolarización, defensor de todas las perspectivas teóricas fuertes y grandes, ¿cierto? Y de todo lo que el potencial que hay en el sistema educativo escolar. Entonces, en la medida en que las familias entiendan estas nuevas digamos, perspectivas teóricas, pues obviamente también van a tener más elementos para hablar de ello. Y yo llevo 4 años en el doctorado y créeme, los debates que se han suscitado en estos 4 años en torno a la parte jurídica, en torno a la parte legal, incluso en torno a los asuntos de socialización, de construcción de ciudadanía, de todo lo que se pone en tela de juicio con el homeschooling, son muy diferentes antes y ahora. Ahora ya mis maestros están entendiendo que el fenómeno existe, es real, que sí es minoritario, por supuesto, es un fenómeno educativo de minorías, es contracultural, como ya lo había dicho, tiene todos, digamos, todas esas características. También en ciertos contextos puede ser de élite, no lo descarto, pero existe. Es real y en palabras de Milton Gaither, que es el más grande teórico del homeschooling en Estados Unidos, pues es un fenómeno que está ganando cada vez más interés, ¿sí? Cada vez más interés. Cuando uno habla de formas alternativas de educación, ve el crecimiento exponencial en número, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, de familias que están buscando formas distintas de educar. ¿Y esto a qué se puede deber, Miguel? Pues a la crisis que vive hoy día el sistema educativo, ¿cierto? Y la escolarización. Entonces, ante la crisis, digamos, social, ante todas las dificultades que está enfrentando la escolarización hoy día, pues los padres dicen, bueno, tengo que hacer algo distinto. Y eso no lo puede desconocer ni el Estado ni la academia. Sí, en Latinoamérica hemos tenido diferentes situaciones controversiales, hemos escuchado de restricciones legales
la intervención hacia la vida privada de las familias que educan en casa. México tiene cierta libertad, no hay una regulación estricta. Por ahí se estaba cocinando una ley que podía dar la libertad por el derecho preferencial que tenemos los padres de educar a los hijos. Eso es un derecho universal, nadie nos lo puede quitar, ya sea de manera en el hogar o en una institución educativa. Quisiera terminar, Andrea, esta primera charla, que espero que podamos, al paso de tu proceso doctoral, tener una más, varias veces, poder platicar contigo. Quisiera yo preguntarte, ¿qué áreas del homeschooling crees que necesita más investigación? Bueno, en efecto, el componente jurídico necesita mayor atención, ¿sí? Mayor atención. Hay un gran debate frente a si la educación en casa debería o no ser regulada. Yo no tengo la respuesta para eso, pero sí sé que necesita ser estudiado. Es decir, sí necesitamos una mirada más crítica frente a la parte jurídica, ¿sí? Y a las cosas que suceden, porque cuando uno estudia educación en casa, pues ve muchas cosas. En mi tesis yo lo llamo maromas jurídicas. Más adelante, cuando veas, digamos, los resultados ya de la sistematización que estoy haciendo de las experiencias homeschoolers en el país, pues vas a ver como a qué me refiero con maromas jurídicas. Y es que uno encuentra colegios haciendo maromas jurídicas, instituciones que apoyan homeschool haciendo maromas jurídicas, los padres también, casi que los niños también, la educación superior también, y no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. Entonces yo pienso que esa parte jurídica necesita más estudio, como que le prestemos más atención. Y de pronto otra parte que pienso yo que sería muy interesante es el asunto de la interculturalidad, ¿sí? Hay una autora que recientemente encontré, bueno, en este momento creo que es Alexandra Chinasi o Chinasi, bueno, te confirmo el nombre, pero ella es italiana. También está haciendo su formación doctoral en homeschooling como yo. Nosotros ahí tuvimos como un contacto rápido y me pareció muy interesante porque ella está estudiando el homeschooling en Italia desde una perspectiva intercultural. Y ese componente intercultural lo que va a permitir también es hacer aportes en tema de ciudadanía, ¿cierto? Porque uno de los cuestionamientos que hacen los detractores del homeschooling y los defensores de la escolarización formal regular es que hay componentes, digamos, en la formación ciudadana que se trabajan desde el colegio y que no son posibles trabajarlos en casa. Y lo que ella está mirando es que desde la interculturalidad eso sí es posible, es decir, sí es posible tener una formación civil, digamos, en ciudadanía y desarrollar formas de participación ciudadana desde estas formas alternativas de educación. Eso no tengo conocimiento, no sé si, bueno, si está, no lo sé, pero de estudios acá. Una disculpa, se pausó la señal. Sí. No es, bueno, yo no escuché lo último, pero creo que nuestro auditorio sí. Mira, Edgar te pregunta, ¿cómo te ha aportado en tu gestión como rectora estos conocimientos acerca de este fenómeno social? Bueno, mucho porque
estudiar las formas educativas alternativas y entender lo que subyace en la práctica educativa homeschooler me permite entender las dinámicas familiares, ser muy abierta frente a las dinámicas familiares, sesgarme muchísimo menos y comprender que las familias son muy distintas. Como decía ahora Víctor, las familias son muy diversas, muy diversas. Entonces, cuando tú aprendes de un colectivo su diversidad y las múltiples subjetividades que coexisten en él, pues para la gestión de una institución educativa, tú vas a tener una mente más amplia, ¿sí? Una mente más amplia, digamos, tu liderazgo también es un poco más amplio, no te vas a sesgar a formas escolarizadas para hacer siempre lo mismo. Y yo siento que eso es un reto, porque nosotros estamos todavía en nuestra mente, como decías, Miguel, muy escolarizados en nuestra mente. Entonces yo pienso que en la medida en que tú estudias, tú lees y tú hablas con muchas personas, tu capacidad, digamos, de liderazgo, de análisis de la realidad social, tu forma de percibir la realidad del mundo, tu propio colegio, cambia, ¿sí? Entonces, sí te da muchas herramientas adicionales para la gestión escolar, por supuesto. Ok, bueno, pues muchas preguntas todavía quedan aquí por conversar, pero yo te agradezco muchísimo, Andrea, la oportunidad de pues haber contribuido al canal de Comunidad Creativa. Yo quiero invitarles, amigos, por favor, de la manera más atenta, les quiero invitar, déjenme ver dónde está. Si ustedes quieren conocer esta parte de la vida de Andrea, de su pasantía doctoral en Estados Unidos, no dejen de ver este video que está ahí colgado en Comunidad Creativa de Educación Libre. Véanlo, por favor. Muy enriquecedor, muy motivador. Yo creo que es un video que es necesario para estudiantes que pasan por un proceso de prueba, de confianza, de poner su vista hacia adelante, pero algo por lo cual me llama mucho la atención este video. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Andrea puede dar testimonio de cómo Dios ha intervenido en su vida para que este video que ustedes hayan visto o puedan ver no hubiera sido posible si no hubiera puesto su fe en aquel que es el Dios de los imposibles. ¿O no es así, Andrea? Así es, en efecto. En efecto, Miguel, 3 años antes de iniciar el doctorado, Dios ya me había dado la tesis doctoral y yo no sabía. Y cuando comencé a estudiar, una de las cosas que él me recordó fue como, yo ya te di la tesis, ahora escríbela, pero ya te la di. Entonces es una experiencia muy bonita y obviamente pues todo esto que he podido hacer y escribir ha sido de su mano y no ha sido, pues no hubiese sido posible si él no me hubiera ayudado. Yo creo que el video, como dices tú, mucho también lo que ha sido mi recorrido a nivel personal, a nivel profesional y también lo que quiero lograr con mi generación, ¿cierto? Porque obviamente cuando uno es rector de un colegio quiere impactar vidas, quiere cambiar vidas, quiere ser de bendición para una generación y con este tipo de cosas que suceden como esta entrevista, por ejemplo, a mí Dios me charla algo y es que no estoy solamente, ni yo, ni tú, ni ninguno de nosotros, solamente para impactar las vidas de una pequeña comunidad, sino para levantar nuestra voz, para dejar de ser ese colectivo creyente silente, sino para levantar nuestra voz como buenos apologistas y como buenos defensores y entender que la ciencia y la investigación social están dadas allí también para que nosotros tengamos herramientas saludables para la defensa del Evangelio en este tiempo. Entonces, que la academia también sea nuestra arma de batalla contracultural.
Así es, no lo hubiera podido decir mejor. Te agradezco mucho. Bueno, finalmente, Víctor, atento al siguiente evento. Posiblemente es cuestión de confirmar que el siguiente tema de divulgación homeschool, divulgación educativa homeschool sea sobre World School. Posiblemente, si todos nos ponemos de acuerdo. Y Andrea, muchísimas gracias. Un gusto el poder recibir acá en tierras mexicanas. Hermoso Colombia, lo que pude haber conocido hace 2 semanas allá en Cajicá. Precioso ese lugar. Y bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieras algunas palabras de despedida, Andrea. Sí, Miguel, bueno, en primer lugar, pues gracias a Dios porque finalmente Él fue el que permitió este encuentro, muy sorprendente, como lo decías tú al inicio, pero Dios es un Dios de imposibles y nos puso en contacto por algo. Seguramente después de esta entrevista hay propósitos grandes para la educación cristiana en México, en Colombia, en Latinoamérica y para la educación en general. Entonces, no, celebro su soberanía. Le doy muchas gracias por la invitación, por este espacio, a todas las personas que se conectaron en el en vivo. Y bueno, una invitación a seguir compartiendo, seguir debatiendo estos asuntos de interés social, educativo y cultural. Un abrazo para ti desde Manizales, Colombia. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros una vez más en Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Recuerden, somos la primera asociación civil en el estado de Morelos que hace divulgación educativa y aquí tienen su espacio. Nos pueden seguir en nuestras redes. ¿Dónde te pueden localizar personas que estén interesadas en tu trabajo, Andrea? Algo que se me pasó. Bueno, tengo una página web, www.encuentrosconelpadre.com. Y también pueden encontrar mi perfil académico en la Universidad Autónoma de Manizales. Y también en mi hoja de vida de Colciencias. Allí está toda mi información personal, mi producción académica en temas de educación en casa y también en otros temas que he trabajado, incursionado en años anteriores, como lingüística aplicada, enseñanza de las lenguas y demás. Entonces, allí me pueden contactar a través de mi correo, WhatsApp, los que estén interesados. Es esta la página, ¿verdad? Es correcto. Sí, Miguel. Allí publico no solamente asuntos, bueno, en la pestaña Academia estoy ahí trabajando un poco como lo que estuve hablando, pero también tengo muchas publicaciones diversas. Bueno, ahí encontraste, por ejemplo, mi publicación en inglés porque tuve la oportunidad de socializar mi tesis doctoral en Colombia en inglés, entonces ahí también está como esa parte para quienes sean hablantes de inglés. Y en las otras pestañas van a encontrar pues mucha producción de distinto tipo. Tengo interpretaciones, tengo literatura, tengo sueños, tengo, bueno, testimonios, tengo reseñas de libros, bueno, hay de todo un poco. Para el que le guste la poesía también, bueno, hay muchas cosas ahí. Ok, bueno, Edgar no nos deja despedirnos. El lenguaje es transversal a todo lo que existe. Es la vía mediante la cual nombramos la realidad. Andrea Suárez. Y todo lo que existe es su obra de su palabra. Gracias por hacernos testigos de este encuentro tan soberano. Amén. Amén. Así es, amén. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Claro que sí. Muchas gracias a ti y a todos. Feliz noche.